Jóvenes, buenas tardes a todos. Estamos en La Piedad, Michoacán, en México, para visitar nuestra obra de La Piedad. Me gustaría que se llame solamente así, La Piedad. En un video de YouTube explicamos cada uno de los espacios, cada una de las intenciones de estas dos pantallas que juegan a proteger de la intimidad de la exposición, ¿no? Hacia la fachada, hacia afuera, y al mismo tiempo este otro muro que genera un espacio mucho más privado, ¿no? Contiene el espacio, lo divide desde el punto de la derecha. Entonces cuando uno empieza a caminar por acá, sientes que estás en un lugar mucho más definido, creo yo. Me gusta esta perspectiva porque se entiende esta búsqueda que hemos trabajado ya en los proyectos me parece que desde la casa para ver al cielo. Generamos siempre el acceso, el ingreso principal de nuestras casas, como si fuera una especie de perforación, ¿no? Porque vemos la arquitectura como piezas, como objetos. Y últimamente las trabajamos vistas desde la perspectiva de los animales, ¿no? Estamos muy interesados en esta idea de la arquitectura animal como una intervención muy pura, muy racional, muy eficiente. Entonces nos interesa, por ejemplo, los esquemas de los hábitats, por ejemplo, de los castores, cómo el habitáculo de los castores genera una especie de túnel por donde acceden al lugar donde tienen la madriguera, donde tienen el nido. Entonces, nos gusta pensar que lo que hacemos, estos túneles de acceso, es una abstracción de este tipo de mecanismos. La Piedad se ha detenido en su construcción algunos meses porque tuvimos un problema. Tuvimos un problema con el terreno. Cuando nosotros hicimos, bueno, nosotros no la oficina de nosotros, Cota Paredes Arquitectos, no construimos, no estamos construyendo este proyecto, pero los constructores, cuando hicieron sus estudios de mecánica de suelos, el estudio de mecánica de suelos funciona para conocer la resistencia de la tierra, ¿no? Cuántas toneladas por metro cuadrado resiste la tierra en cierto nivel. Entonces la mecánica de suelos nos dice a qué profundidad tenemos que escarbar para llegar al suelo más firme, ¿no? Generalmente los ingenieros, me ha tocado ver que buscan una resistencia de la tierra desde 10 toneladas por metro cuadrado, 12 toneladas, el buen terreno te da 15 toneladas por metro cuadrado. Entonces hay que escarbar las zapatas hasta llegar al nivel de tierra que te dé esa resistencia. Entonces, lo que pasó aquí fue que el estudio de mecánica de suelos, cuando lo hicieron, les daba que la tierra buena, la tierra resistente de 10 toneladas mínimo, 10 toneladas de soporte, ¿no? por metro cuadrado, estaba al metro 20 de profundidad. Pero ¿qué pasó? Que no nos dimos cuenta, los constructores, el ingeniero civil que calculó el proyecto, no se dio cuenta que el terreno eran rellenos, eran unos rellenos que la profundidad del metro 20 no era constante. O sea, el terreno estaba configurado por varias capas de tierras de distintas compacidades, por lo cual generó en un momento la casa un asentamiento. ¿Por qué? Porque de repente se dieron cuenta que había cerca de 5 metros, 8 metros, ya no estoy seguro, pero habían muchos metros de rellenos abajo de esa tierra que daba la resistencia de 10 toneladas, de 12 toneladas por metro cuadrado, por lo cual de repente la casa tuvo unos diferenciales, ¿no? Asentamientos diferenciales, por lo cual se le han hecho algunas modificaciones. Se tuvo que recimentar toda la parte izquierda del terreno. ¿Por qué? Porque la mitad del terreno
tiene tierra buena, tiene piedra y la mitad del terreno son rellenos. Entonces, eso generó un conflicto muy fuerte entre el cliente y el desarrollador, porque el desarrollador no nos informó, no les informó a los contratistas que eran rellenos, ¿no? Y unos rellenos de 10 metros, ¿no? Por lo cual se tuvo que recimentar toda la parte izquierda de la casa para darle un soporte, ¿no? Hasta llegar a los niveles de tierra con la capacidad de carga. Digo, yo no hice estos trabajos, pero me parece que bajaron hasta 8 metros de profundidad en la tierra y lo rellenaron con piedra, con cemento, para poder darle un suelo firme a la casa para que sentara. Entonces, digo, hay muchísimos aprendizajes en esta casa. Tanto arquitectónicos como estructurales, pero si yo les quisiera dejar un solo aprendizaje, jóvenes arquitectos, estudiantes, siempre hagan estudios de mecánica de suelos muy profundos. No escatimen en los estudios de mecánica de suelos, hagan varios puntos, ¿no? Generalmente los estudios te entregan 2 puntos, 2 muestreos, ¿no? Imagínense que este es el terreno y te hacen una excavación en un punto y te hacen la excavación en otro punto. Hagan más, hagan 3 puntos, hagan 4 puntos, hagan 5 puntos y penetren a los 5 metros mínimo, penetren a los 10 metros, o sea, vayan muy abajo, porque en estos fraccionamientos que uno no sabe de qué está hecha la tierra, pues es muy importante que aseguremos, ¿no?, la inversión del cliente y que se calcule la estructura en base a un suelo bueno, porque no es culpa del ingeniero civil, no es culpa del contratista, es culpa de las personas que no informan de cómo está constituida esa tierra, pues, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien esos estudios de mecánica de suelos para que esas cosas nunca ocurran, ¿no? Muy interesante ver, hicimos algunos cambios en algunas losas para proteger un poco del sol del invierno. Acabamos de estar en Ecuador y nos comentaban que en Ecuador el sol se inclina hacia el sur en el invierno y hacia el norte hacia el sur en el verano y hacia el norte en el invierno. Pero como está tan al centro de Ecuador, obviamente el sol les pega muy de frente, entonces no tienen unos ángulos muy inclinados de incidencia solar. Por lo cual la luz es de un color distinto, se generan otras cosas. Acá en México el sol se inclina hacia el sur en el invierno, por lo cual modificamos y cerramos un poco las aberturas. Aquí se pueden ver algunas de las cosas que se han tenido que hacer para arreglar algunas de las grietas que salieron en el proyecto. Se tuvo que modificar algunas zapatas, se agregaron para ayudarle a la casa a sentar correctamente. Estas fosas de luz que tanto nos interesan. Digo, es muy interesante llegar con esta cámara porque el ángulo de visual que te da es muchísimo más interesante que la última vez que hicimos ese live. Estos son los efectos chimeneas de los que tanto hablamos, ¿no? Nos encanta trabajar con la luz. Si nosotros tuviéramos que definir la búsqueda principal de nuestra arquitectura, es la luz. Por eso no utilizamos muchos materiales, por eso definimos todo con este color blanco, porque es el que trabaja mejor con la luz. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando actualmente en nuestra oficina es con este juego de patios que permiten que la luz bañe los espacios, que los inunden y al mismo tiempo esta búsqueda de la integración con la naturaleza. Me están platicando que se definió al final colocar un árbol, uno solo en este patio. No van a ser 2, pero va a ser un árbol muy grande. Entonces imagínense con una gran copa que puede llegar a tener hasta 8 metros, un solo árbol va a llenar todo este espacio. Hablamos muchísimo de la concatenación, ¿verdad? La concatenación de los espacios es la relación entre los distintos niveles de la arquitectura, ¿no? Aquí estamos en un patio central, aquí nos va a llover, el árbol va a poder crecer libre, a diferencia de la cueva donde el árbol está cerrado, definido completamente, pero nos interesa muchísimo que esa copa del árbol suba, que inunde los espacios
que se mezcle con la sala comedor, que es el espacio que está acá arriba. Va a haber una terraza. Todo esto que se ve aquí es una especie de balcón, ¿no?, de 1,20 m. Va a haber unos barandales para que las personas puedan salir desde la sala para estar en comunicación con el patio, con ese verde. Ahorita vamos a ir para allá arriba. Sí, también. Sí, ahí voy. Hay que estar definiendo ya algunas cosas de los acabados, ya se nos viene esa etapa. Nos interesa muchísimo, otra vez, ¿no? Acuérdense, las sustracciones, las proporciones del lleno sobre el vacío. O sea, de repente aquí sientes esta perforación, ¿no? Cuando estamos viendo la sección, la casa se atraviesa de lado a lado a través de este juego de 2 patios en secuencia, donde vamos a tener otros 2 árboles en la parte de atrás, pero por eso nosotros nos gusta pensar en estas especies de túneles, como en los termiteros, como en los hormigueros, estas madrigueras, lo que decíamos de los topos, de los castores, porque estamos tratando de jugar. Fíjense qué hermosa se ve la luz. Estamos tratando de jugar con esta arquitectura de planos en el sentido horizontal y en el sentido vertical, ¿no? Entonces es una secuencia demasiado sencilla, porque estamos buscando la temporalidad, estamos buscando que nuestros diseños sean tan simples, tan sencillos, que se vuelvan abstractos y que puedan soportar el paso del tiempo. El piso va a ser de mármol, un mármol blanco, griego, muy bello. Y vamos a tener estos 2 árboles con sus copas subiendo. Cuando nosotros prolongamos la altura de los muros perimetrales de nuestros patios y nosotros prolongamos el cerramiento de la abertura que tiene la luz para acceder al patio, la luz se contiene, se define, se derrite. Imagínense aquí la copa, el árbol, la sombra que te va a andar generando. También es muy importante el cristal del límite del cerramiento del espacio va a llegar hasta este punto. Entonces va a haber todavía una especie de terraza de 2,50 m después del vidrio, que nos ayuda a sentir estos aguanes, estos engaguas japoneses de los que tanto hablamos en los talleres de diseño arquitectónico, que son los que nos dan esa relación entre el interior y el exterior, donde se puede habitar la casa hacia afuera, pero siempre con esta idea de la introspección, con esta idea de la intimidad, porque nosotros estamos buscando generar refugios, generar guaridas, donde las personas se puedan olvidar completamente del mundo exterior y se metan en un universo completamente personal. Por eso prolongamos estos muros, ¿no? Por eso los subimos, para que se defina muchísimo más el espacio. Y al mismo tiempo, fíjense cómo se enmarca ese cielo. Si tuviéramos acá la luz en la mañana, estaríamos viendo cómo esos rayos vienen bajando, ¿no? En este sentido, porque para acá está el este. Entonces el rayo del este es el rayo de la mañana. Pero esto es lo que nos interesa, ¿no? Esta idea que de repente caminamos en la arquitectura y ese cielo de repente se cierra y generamos un espacio completamente introspectivo. Entonces es muy interesante, porque lo que nosotros tratamos de hacer es meterle luz a la vida, al espacio, a la arquitectura. Entonces estamos en un sótano, estamos 3 metros debajo del nivel de la calle, porque además el terreno bajaba, y no se siente que estás en un sótano, porque tienes 2 patios rodeándote. Las proporciones, el lleno sobre el vacío, el equilibrio, buscando siempre la proporción áurea, porque como queremos trabajar este discurso de que somos animales, la especie humana es un animal,
y queremos que nuestra arquitectura sea un reflejo del entendimiento de la geometría en las proporciones de nuestra arquitectura. Por eso estamos tratando de hacer espacios muy sencillos, pero al mismo tiempo muy puros, que nos resuelvan el problema del habitar. Fíjense cómo se alcanza a percibir desde este punto la otra chimenea de luz, ¿no? Porque tenemos la pantalla al frente, esa pantalla que veíamos que nos protege de la vista hacia el exterior, porque todo el espacio de sala, comedor, cocina es a doble altura, y nos encanta ver cómo cuando trabajamos con las pantallas, cuando trabajamos con los patios definidos, controlamos cómo la luz, entonces de repente eso brilla, y hay que controlarlo en algunas épocas del año, pues con algunas cortinas de seda, algo suave, ¿no? Que nos permita como sentir muchísimo esa relación entre el interior y el exterior. La relación de los espacios, o sea, estamos en el sótano y vemos que están pasando cosas arriba, en el tercer nivel. Ese va a ser el núcleo de circulaciones verticales, las escaleras. Por el tema de los sótanos, nosotros tenemos el nivel de drenaje más bajo en la parte de atrás, pero siempre después de las rampas dejamos registros, rejillas para captar todo el agua pluvial y que no nos dé ningún problema. ¿Ya se fueron? Voy. Las proporciones de la fachada quizá no se entiende hasta que uno lo menciona, pero trabaja con estas leyes de la proporción áurea, ¿no? De los 2/3, 1/3, un poco. Por eso también dejamos la abertura justo por arriba de donde está la rampa, para que sea muy difícil que una persona se asome y pueda entrar por esta parte, pero al mismo tiempo lo que está atrás es la cocina. Entonces la casa genera una relación entre el interior y el exterior, pero no es completamente evidente. Vamos a entrar rápidamente. Y funciona la pantalla como esta especie de no exclusa, pero como amortiguador, ¿no? Un amortiguador donde todo este vacío se contiene y te genera ese momento de descanso entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Esto será un gran patio de macetas, ¿no? Donde esta ventana es la ventana de la cocina, y otra vez trabajamos con la estrategia de la cruz, porque no nos gustan los sistemas de fijación de ventanas como las arañas y estas cosas. Entonces la cruz nos divide los cristales en piezas de menor dimensión, y al mismo tiempo pues la pieza de abajo va a proyectar, va a abrir, y la pieza de arriba va a ser un fijo completamente. Y entramos, tenemos un nivel, la altura de un solo nivel nos contiene y después nos expande, ¿no? Fíjense cómo la escala de esto es brutal, ¿no? O sea, llegamos a tener hasta 5,80 metros, 6 metros, en un espacio de sala, comedor, cocina, que trabaja a través de 2 perforaciones, ¿no? O sea, imagínense que todo esto es una gran masa, entonces esta masa la estamos perforando a través de estas 2 grandes chimeneas de luz, de la cual la chimenea de abajo va a emerger, ¿no? Esta gran copa del árbol que poco a poco va a ir creciendo y nos va a ayudar a equilibrar la temperatura de todo esto, a controlar un poco la luz, el viento de lo que accede. Esto va a ser la terraza, y volteamos, giramos y tenemos esa vista de esa cruz eterna. Esto va a ser la cocina.
Una cocina muy muy sencilla porque no va a tener gabinetes en la parte de arriba, solamente va a ser una barra y una isla, ¿no? Con bancos en la parte de atrás, que le va a dar ciertas cualidades interesantes. Acá va a estar el refrigerador. Ya que tengamos el refrigerador, se ajustará a esta altura del cerramiento para que se respete la misma, ¿no? Y se entienda que esto es un solo elemento. Por acá hay una alacena, pero me interesa muchísimo esto, ¿verdad? Me interesa muchísimo cómo la relación espacial entre el afuera y el adentro, a través de capas, ¿no? A través de estas pantallas que nos ayudan a generar otra vez este mecanismo de introspección, ¿no? Es una vista bastante fuerte. Toda la casa ha sido intervenida, ¿no? Porque aparecieron algunas grietas, entonces el constructor ha sido bastante cuidadoso, ¿no? A la manera de descubrir las grietas, reparar las grietas, para que al final queden imperceptibles. Aquí vamos a tener una gran viga, que aquí la podemos ver. Entonces esta viga la van a subir para generar un cerramiento. En la parte de abajo van a ser ventanales corredizos y en la parte de arriba van a ser piezas fijas. Esto fue de las modificaciones que hicimos. Extendimos un poco este pedazo de losa, otra vez, algo, si alguna vez han escuchado nuestras conferencias, cuando hablamos de Casa B, hicimos algo muy similar, extendimos la losa de la Casa B para contener un poco la luz, ¿no? Para contener un poco la luz que nos viene bajando desde el este, desde el sur, con un grado de inclinación más fuerte. Entonces eso nos ayuda a que el ambiente interior de la casa sea muchísimo más amable, ¿no? Ya quiero ver esa copa, ¿no? Ya quiero sentir como todo este espacio toma sentido. Si pueden ver las fotografías que tomamos hace un par de meses con César Béjar, el ambiente de esto, como la casa trabaja tan fuerte con estos patios, con esta idea de la estereotomía, del lleno sobre el vacío, la luz de la noche entra, ¿no? La luz de la luna con sus colores brillantes, azules, penetran en estas fosas de luz, dándole una atmósfera completamente misteriosa, mística, muy, muy, muy interesante, que descubrimos gracias a que estaba nublado el día que tomamos las fotografías, ¿no? Algo que parecía para mí un problema de que las fotografías no iban a salir como yo quería, resultó ser una pista de lo que se va a convertir nuestra arquitectura en la que actualmente nos encontramos trabajando. Una arquitectura que al mismo tiempo de trabajar con la luz brillante, también va a trabajar con la luz más matizada, más oscura, azulosa, un poco metafísica, ¿no? Espero poder ponerles algunas imágenes de lo que fueron esa sesión de fotos y realmente te da una atmósfera, el aura de Walter Benjamin, muy, muy interesante, que esperamos estar trabajando en las próximas casas que estamos por empezar a construir en Guadalajara, al mismo tiempo del Hotel en Ajijic. Trabaja con la luz, tanto la luz de noche como la luz de día, pero no todo lo hace de manera consciente. Pero cuando además uno es en el tema de la masa, ¿no? En el tema del muro, de la estereotomía, o sea, la masa adquiere un sentido de la arquitectura bastante abstracto, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo los efectos que la luz puede generar en esa masa, ¿no? Se puede entender la chimenea, ¿no? Como el cristal va a ir en este punto, en este eje. Entonces la losa se extiende 2 metros después del cristal para contener la luz, ¿no? Para contener el rayo de luz. Aquí vamos a estar viendo cómo emerge la copa, ¿no? La copa de ese árbol. Y al mismo tiempo estamos relacionados completamente con la planta baja, ¿no?
Me gustan estos puntos de equilibrios, ¿no? Donde se puede entender esta arquitectura de la sustracción. Dice Campo Baeza que la arquitectura estereotómica está ligada a la idea de la sustracción. Y nos gusta entenderla de esa manera. Espero que las lecciones que les trato de compartir con nuestros videos sirvan. Traten de utilizar lo que les sirva y lo que no, deséchenlo, como siempre les digo. Y tratemos de construir una mejor arquitectura para América, para el mundo, entre todos. Muchísimas gracias por seguir el canal. Suscríbanse. Les mando un gran saludo a todos los amigos nuevos que hicimos en Ecuador y espero verlos muy pronto. Soy Abraham Cota Paredes. Hasta pronto.